diabetes. ¿Sí? ¿Ya? Y las otras causas son, pues, hepatitis C, hepatitis B, crónicas, ¿no? Crónicas. Entonces, miren, entonces el hepatocito están ahí, ¿no? Si el hepatocito se daña, entonces en el tiempo regenera y se queda nuevecito. Pero si en el tiempo se daña, entonces se empieza a reemplazar por colágeno, ¿sí? Por colágeno, ¿no? Entonces, si hacemos una biopsia a un hígado cirrótico, ¿qué encontramos? Colágeno depositado con algo de hepatocitos, pero en forma de nódulos. Muy bien. De ahí el término de que la cirrosis hepática puede ser micronodular o macronodular. Y cuando hacen la ecografía, ¿qué cosa ve el ecografista? Un hígado microlobulado, ¿no? Le pone así, ¿no? Microlobulado, ¿no? ¿Por qué? Porque los nódulos como que abomban, ¿no? Sobresalen. ¿Sí? Micronodular. ¿Y por qué creen que se ha depositado tanto colágeno? ¿Quién es la célula que se activa en la cirrosis y que es responsable de la gran cantidad de colágeno depositado en la cirrosis? Estrelladas. Las células estrelladas, así es, ¿no? Las células de hito, cuando se activan, no solo se activan, sino que aumentan en número. Y cuando aumentan en número, también aumentan en producción. Y las células empiezan a depositar colágeno. ¿Sí? Entonces, la sangre, que normalmente pasaba por acá, ¿sí? Ya no va a poder pasar. ¿Sí? Ya no va a poder pasar. Entonces, en la cirrosis hay una resistencia, ¿sí?, intrahepática a la circulación portal. ¿Sí? Ese es el concepto clave. Que hay un aumento de la resistencia vascular a la circulación portal. Entonces, miren, la sangre empieza a enlentecerse, ¿sí? Y la sangre empieza a acumularse ¿dónde? En la vena porta. Y la vena porta empieza a aumentar depresión. ¿Sí? Depresión. Normalmente la vena porta, ¿cuánto es la presión? Valor normal. Menos de menos de 6, así, ¿no? O igual menos de 5, ¿no? Cuando ya es 6, ya se llama hipertensión portal, ¿no? A partir de 6. Miren, cuando ya está en 6, ya es hipertensión portal, ¿sí? Pero cuando está en 6, 7, 8, 9 no da mayor complicación. A partir de 10 a la 200. ¿Sí? Pero cuando viene a partir de 10 hacia adelante, ya empieza a dar complicaciones de la hipertensión portal. Por cierto, algunos libros le llaman hipertensión portal subclínica e hipertensión portal clínica. ¿Por qué? Porque a partir de 10 ya empiezan a haber complicaciones. Empiezan los síntomas. ¿Y cuáles complicaciones? Por ejemplo, cuando hay más de 10, cuando la presión es más de 10, esta presión en la vena porta abre o empieza a circular sangre que no debe circular por ahí. Circulación colateral, ¿no? Primero internamente, hacia el lado del estómago, Medusa. hacia el lado del estómago, ¿sí? Hacia el lado del estómago hay una vena llamada coronaria gástrica. ¿Sí? Hay una vena coronaria gástrica. ¿Y cuál es la importancia de esta coronaria? Es que esta coronaria gástrica se comunica ¿con quién? El esófago. Con las venas del esófago. ¿Sí? ¿Sí? Entonces la sangre empieza a circular por acá,
empieza a circular por acá y aparece ¿qué cosa? Varices esofágicas. Las varices esofágicas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, una complicación de la hipertensión portal, ¿cuál es? Varices esofágicas. Varices, o uno de los signos, mejor dicho. ¿Sí? Pero ojo, las venas del esófago no están hechas, no han sido diseñadas para tener sangre. ¿Sí? Entonces cuando el endoscopista entra, ve unas venas gruesas, dilatadas, ¿no? ¿Y cuál es el temor? Miren, cuando las varices esofágicas, cuando la presión portal llega a 12, miren, de 10 ya hay varices. Y con 12, estas varices se pueden romper. ¿Sí? Y esa ruptura está la probabilidad cuando ya empiezan a partir de 12 de hipertensión terminal. Es que las venas de esófago, les vuelvo a repetir, no está hecha para soportar sangre, para soportar presión. Cuando ya llega a 12 hay riesgo de ruptura de las varices. ¿Cómo que vendrá? ¿Cómo? Hematemesis. Y se rompe. Otra complicación de la hipertensión portal. Esplenomegalia. También por acá empieza a haber más presión. Y por aquí, cuando nacieron niños, teníamos una vena Ay, ¿cómo se llama esa? No, el ombligo. que comunica con el ombligo, Ahí está de la medusa. ¿no? Entonces, cuando esa presión en la vena porta es alta, ¿sí? Empieza a abrir esta vena. ¿Cuál vena? Umbilical. La vena umbilical. Y la vena umbilical está acá, pues, ¿no? En el ombligo, ¿sí? Entonces empieza la sangre a circular, sangre por la pared abdominal. Y empieza a aparecer Venas colaterales. la circulación Colateral. colateral. Y en algunos casos, la forma de Pelo de medusa. cabeza de medusa, La ¿no? cabeza de medusa. Entonces, otro signo Ahora también. de la hipertensión mora. portal, ¿cuál es? Circulación colateral. Colateral, o también cabeza De medusa. de medusa. ¿Todo por qué? Por una cuestión de presiones en la vena porta. Si eso pasa en el tiempo, la vena porta sigue con presión, aquí soportando presión, y la sangre se empieza a ver éstasis. Entonces, esa transmisión de presión también se transmite ¿a quién? Al vaso. Al vaso. ¿Y qué pasa con el vaso? Esplenomegalia. Se congestiona de sangre, Eso tiene otro se nombre. llena de sangre, Espleno. y empieza el vaso Crecer. a agrandarse. ¿Cómo se llama eso? Esplenomegalia. Esplenomegalia. Entonces, otro signo de hipertensión portal, ¿cuál es? Esplenomegalia. Esplenomegalia. Eso es. ¿Por qué de esplenomegalia? Por congestión venosa, por congestión esplénica. Pero ustedes recuerdan que cuando el vaso se agranda, tiene la costumbre, ¿no?, de hacer ¿qué cosa? Hiperesplenis. Lo usual, cuando un vaso se agranda, de cualquier causa, ¿qué empieza a hacer? Hiperesplenismo. O sea, aumenta su función. ¿Y cuál es la función principal del vaso? Servicios hematopoyéticos. Destruir lo que le llega, ¿no? Entonces, si en el vaso se congestiona la sangre, ¿sí? Si en el vaso ¿qué hay en la sangre? Células hematopoyéticas. ¿Qué hay en la sangre? Hay glóbulos blancos. Entonces, ¿qué empieza el vaso que hace con los glóbulos blancos? Lo destruye. ¿Y qué aparece? Leucopenia. Leucopenia. Sí, también. No. ¿Sí? Leucopenia. ¿Qué más hay en la sangre? Plaquetas. ¿Qué empieza a ver? ¿Qué hace el vaso con las plaquetas? Lo destruye. La destruye. ¿Qué empieza a ver? Trombocitopenia. 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 O también llamada Plaquetopenia. plaquetopenia. Lo mismo, ¿no?
¿Qué hace con los glóbulos rojos? Los destruye. También los destruye. ¿Qué empieza a aparecer? Anemia. Anemia. ¿Y qué tipo sería? Entonces, ¿todo a partir de quién? De la presión De la hipertensión portal. portal. Ahora, incluso esta presión se puede transmitir hacia abajo y formar hemorroides, ¿ya? Pero la hipertensión portal también empieza a aumentar aquí y en la vena, en las venas del abdomen, empieza el sorito, digamos así, el sorito, a filtrarse. ¿Ya? Vamos a simplificar. Y empieza a gotear, digamos, el sorito. Entonces, si se empieza a gotear el sorito dentro del abdomen, empieza a acumularse líquido. Entonces, ¿qué empieza a aparecer en el abdomen? Ascitis. Ascitis. Entonces, otro signo de hipertensión, ¿cuál es? Ascitis. Ascitis. ¿Ya? Pero en ascitis, este es uno de los mecanismos, ¿no? De hipertensión portal, de hipertensión hidrostática. Pero en ascitis también interviene, ¿qué cosa? La retención Edema. renal de qué? De sodio y Hipertensión. y otro mecanismo también interviene en la disminución de la Alto cero. No, albúmina. entonces la ascitis en el cirrótico tiene tres mecanismos. Uno es por la presión en la vena porta, ¿sí? Otro es a nivel renal, que se retiene sodio y agua, y otro es la baja de albúmina. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, y a veces, otra complicación es que la vena porta trae sangre de los intestinos, ¿cierto? Los nutrientes, las toxinas, todo eso. Pero ¿qué pasa si de repente la sangre que debe llegar al hígado a ser purificada, a ser desintoxicada, de repente esa sangre pasa directamente, ¿sí? Pasa directamente, ¿no? Y se va por otros caminos, de repente por acá, ¿sí? Y llega al corazón, y del corazón lo pasa a la sangre circular. Entonces, esta sangre que ha venido de los intestinos no está llegando por el hígado, ¿sí? No está llegando por el hígado y está pasando directo a la sangre arterial. Encefalitis. ¿Y esas toxinas dónde pueden llegar? Cerebro. Al cerebro. Encefalitis. Entonces, ¿qué puede haber también? Encefalitis. Encefalitis no, pues. Ah, no, era el... Encefalopatía. Ah. Encefalopatía. Encefalopatía. Ese es puro amonio. Hepática. ¿Sí? Encefalopatía hepática. Entonces, la hipertensión portal también puede ocasionar en algunos casos encefalopatía hepática, ¿no? Pero también en la encefalopatía hepática no es solamente una cuestión de que la sangre saltea al hígado, sino que también a veces el hígado, de la sangre que le llega, no elimina las toxinas, ¿sí? Especialmente ¿quién? El amonio. No olviden que el amonio y las proteínas que comemos, ¿sí? Llega al hígado y el hígado lo mete al ciclo de la urea, lo convierte en urea y como urea lo eliminamos por el riñón. Pero si un hígado está muy dañado, ¿sí? Ese amonio se empieza a acumular porque no lo elimina y se acumula en sangre y empieza a pasar al tejido encefálico, ¿sí? Pero uno de los mecanismos de encefalopatía hepática es la hipertensión portal. Entonces, signos de hipertensión portal: circulación colateral, con cabeza medusa, ascitis, esplenomegalia, varices esofágicas, encefalopatía hepática. ¿Sí? Esa es solo hipertensión portal. ¿Ya? Es la hipertensión portal
esta hipertensión portal es la demás hipertensión portal intrahepática. Porque también hay hipertensión portal prehepática. Póngase un coágulo aquí grandote. Está antes del hígado. Y se va a comportar casi igual como si el problema estuviera dentro del hígado. Es la llamada hipertensión portal prehepática o también llamada infrahepática. Una trombosis de vena porta. Un coágulo en la vena porta. O al revés, de repente el problema no está acá. El problema está aquí, en la vena cava inferior. De repente la vena cava se cierra, se estrecha y toda la sangre que debe fluir para arriba no fluye y se comporta como hipertensión portal. Pero ya sería una hipertensión portal post-hepática o supra-hepática. Pero la causa más común de hipertensión portal es la intrahepática, es decir, la cirrosis. ¿Sí? ¿Ya? Es decir, la cirrosis. Nos ahorró 40 diapositivas. ¿Ya? Estos son los signos. Doctor, falta el síndrome hepatorenal. Ah, ya, sí. Estos son los signos, son los signos de cirrosis, pero por hipertensión portal. Porque también están los signos de cirrosis por falta de hepatocito. ¿No? Recuerden, el hepatocito, ¿qué hace? Por ejemplo, formar los factores de coagulación, ¿no? Entonces, si los hepatocitos desaparecen o ya no hay mucho hepatocito, ¿sí? Y es puro fibrosis, ¿quién va a formar los factores de coagulación? Nadie. Entonces, ¿qué empieza a aparecer? Empieza a aparecer en el cirrótico coagulopatía. Y empieza a sangrar, empieza a hacerse moretones con facilidad. Si el hígado ya no forma albúmina, ¿qué va a empezar a aparecer? Albuminemia. Si el hígado ya no metaboliza las hormonas femeninas, ¿qué empieza a aparecer? En el varón, Ginecomastia. Atrofia también, ¿no? Atrofia testicular. La distribución del vello púbico. Ajá, distribución del vello pubiano. En la mujer, trastornos menstruales. Amenorrea, ¿no? Especialmente amenorrea, la falta de menstruación. ¿No? ¿Qué más empieza a aparecer? También se le que empiezan a aparecer las arañitas vasculares, las telangiectasias. ¿Sí? Incluso la misma encefalopatía, pues, ¿no? Porque ya no depura el amonio, también contribuye, ¿no? ¿Sí? Porque ya no hay quien elimine esas toxinas, pues, ¿no? Entonces, ¿qué más empieza a aparecer? No circula bien la bilis, o no lo elimina ictericia. ¿Sí? Entonces, el cirrótico va a ser signos por falta de hepatocitos y signos por hipertensión portal. Signos. Entonces, tienen que distinguir